Ok, comenzamos con la grabación. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es una lista de videos que permiten al tema de la explicación como tal, qué son los sockets, el tema de los protocolos, los parámetros, entre otros. Bueno, solamente para tener de dónde se obtiene la referencia como tal. Y por acá tenemos lo que es el instructivo y el código como tal. Una de las cosas que nos solicitan en el instructivo es que hagamos dos aplicaciones o dos códigos, uno que se va a entender como servidor y otro que va a ser el cliente, que es este de acá. Entonces, en primera instancia, el servidor debe tener las instrucciones upload reference, upload sequence, que el día de ayer yo las tenía pero del lado del cliente para hacer las pruebas, porque como verán ahora, para que hacer las pruebas ya con el sistema corriendo, la comunicación, pues se tienen que tener los dos abiertos. El primero que se tiene que abrir sí o sí es el servidor, y como segunda instancia el que se tiene que abrir es el cliente. Entonces cuando se hacen las pruebas, actualmente pues ya está que trabaje en ese orden, pero para poder ganar tiempo, lo que yo ocupaba era practicarlo del lado del cliente primero, sin tener en cuenta todavía el servidor. Yo ya sabía que había comunicación, pero obviamente me atrasaba más haciendo las pruebas como tal. Después de que ya dejamos en claro que hay que hacer estas dos servicios, por así decirlo, verdad, que son dos funciones dentro de lo que viene siendo el servidor, tener en cuenta que, bueno, el primer servicio, que es la referencia, es el que permite subir el archivo que contendrá la secuencia del ADN. Yo lo entendí como leer un archivo. Subir es una cosa, pero del lado del cliente pues él tendría el archivo y lo mandaría a ejecutar desde el servidor como tal. Se lo compartiría al servidor y el servidor es el que haría la orden. Haciendo ese simulacro, pues yo tengo el archivo en la misma carpeta, que es el de la referencia, y con quien activo la acción es directamente entre la comunicación que hay entre el cliente con el servidor. La acción la ejecuta el servidor, pero la orden la arranca la inicia el cliente. Cuando el cliente da la orientación, entonces el servidor lo ejecuta. Esa parte la tenemos. También el upload a secuencia, que en este caso es lo mismo. Mientras que el primero lo que hace es leer un archivo X, segundo lo que hace es leer un archivo Y, el cual lo que contiene pues básicamente son las líneas que vamos a evaluar si están o no están presentes dentro del primero. Pero como en este caso lo vamos a ir haciendo no con una función directa .contain, sino que lo vamos a ir haciendo letra por letra, pues obviamente vamos a ver el proceso en el código como tal. Pues no tendría mucho sentido seguir leyendo lo que ya están viendo en pantalla o leer lo que pues ya está escrito acá como tal. Más que todo, pues solo hacer la aclaración que el punto principal es de que el upload a secuencia, básicamente, aparte de subir la secuencia, estas van a servir para saber si esas líneas o esos strings coinciden con el de referencia que teníamos anteriormente. Bueno, dejemos eso a un lado, que es bastante obvio por lo que ya está escrito. Acá vemos el segundo programa, que es el cliente, el cual pues igual indica que desde ahí es donde se van a ejecutar las órdenes. Luego viene un ejemplo donde yo tomé este ejemplo como un archivo. Ya dijimos que este va a ser la referencia, y la palabra lo dice, referencia, o en este caso pues dice secuencia, pero la referencia en el sentido, este es el patrón, bueno, yo ahí tal vez me estoy enredando con los nombres de los archivos, tal vez los estoy colocando al revés, pero la ubicación del nombre es indistinto, pues como tal. La verdad que ya, gracias a Dios, todo está parametrizado, y si en algo me equivoco, pues basta solamente con cambiar el nombre del archivo y ya pasa a estar todo funcionando como
o a llamarse como se tiene que llamar. Bueno, entonces este es el conjunto, un string exageradamente largo, y aquí es donde nosotros vamos a buscar o hacer comparativos con respecto a lo que tenemos aquí abajo, que son unas cadenas más cortas, y la idea es encontrar esta cadena dentro de todas estas letras ahí en este string más largo. Ya, este fragmento que existe aquí adentro, si acaso, porque no siempre tiene que existir, ¿verdad? A veces con solo una letra que no coincida, porque la idea es que aquí en el mismo orden, G dos veces C, T dos veces C y así sucesivamente, hasta terminar en C, toda la línea sea idéntica, y acá tenemos un ejemplo donde sí coincide, ¿verdad? Toda esa estructura, y es lo que se va a analizar. Lo que yo hago en la función, para que más o menos se entiendan, es tomar como referencia, primero, tener en cuenta cuántas secuencias voy a trabajar para generar un ciclo que me obligue o mejor dicho, limite a indicar que solo tengo una cantidad de secuencias a examinar, y pues obviamente no me haga 100 donde solo tengo tal vez 10 grabadas y el resto del conteo es innecesario. Bueno, en esencia, ese for lo que va a hacer es tomar toda esta cadena, pero además de tomar la cadena, va a tomar el primer carácter y va a decir es una letra G. Y luego lo que va a empezar a hacer el programa es empezar a examinar donde hay una G, así sucesivamente llega a este primer punto y se detiene y ejecuta una función que se llama, bueno, que yo la he llamado aquí en el código, permítame, eso está en el servidor, que yo la he llamado, está de último, se llama secuencia en la referencia. Entonces, lo que hace la función es detenerse, ejecutar, lo que está haciendo el programa, es detenerse porque encontró una letra G y ejecutar la función que se llama secuencia en referencia. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues ahora empieza a evaluar que esta cadena siga a partir de esta posición, y dice, bueno, mi primer valor de la secuencia es la letra G, ya tengo la primera coincidencia en la posición, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4, y empieza a ejecutarse toda la función, la cual tiene una bandera que únicamente cuando todos sean idénticos en cuanto al orden, pues va a retornar un verdadero, y si alguno falla, automáticamente lo va a setear en falso, y eso pues automáticamente nos va a decir que por una letra como tal no coincide. Por ejemplo, si toda la estructura fuera exactamente la misma, en el mismo orden, pero aquí en el interior veo que hay una letra T y aquí no aparece dicha letra T, no importa que el 99% coincida, porque la idea es que coincida toda la línea como tal. Bueno, entonces obviamente en este primer caso vamos a ver que luego la siguiente comparativa es la A versus la C, y obviamente desde ahí pues ya uno se da cuenta que en realidad pues no coincide, ¿verdad? Lo que podríamos hacer automáticamente es detener el proceso o seguir evaluándolo. Pero bueno, para no perder tanto tiempo, el proceso lo que hace es seguir ejecutándose hasta que llegue hasta la última, y obviamente pues esto va a retornar un falso en esta posición, y va a continuar con la A, no la va a considerar porque no coincide con G, la pasa por alto, lo va a hacer con T, vuelve acá, otra vez una G de gato. Aquí vamos a ver algo curioso, y es que cuando empiece a lanzarse la función de nuevo, la función va a decir si la primera coincide, la segunda, la tercera coincide, pero en la cuarta, que es lo importante, ya no coincide, y automáticamente pues va a retornar falso. Va a continuar, luego nos vamos a encontrar con otra G, con una GT, y obviamente no va a coincidir, va a retornar falso. Luego nos quedamos acá con la G y como va a estar desfasado, la siguiente es una C en el ejemplo, y aquí va a haber otra G, pues nada, automáticamente falso. Sigue evaluando la siguiente porque siempre va a ir una por una, y en este caso aquí va a empezar a encontrar
similitudes, como que la G coincide con la G, la C con la C, dos veces, la T y sucesivamente. Y si llega hasta este punto y todavía no ha habido incongruencia, hasta este punto va a decir paso toda la verificación. Si está en la posición, está en el mismo orden, son las mismas letras, la misma cantidad y sobre todo el orden. Y automáticamente pues va a regresar un true y va a lanzar este mensaje que dice esta línea a partir del carácter 21. Algo que yo no entendí del ejercicio es qué pasaría si esta línea justamente a partir de esta G de acá empieza a coincidir con otra. O sea, tendría yo que volver a escribir esta línea, también coincide a partir de tal, pero está montada sobre la anterior, porque por eso estoy utilizando el color rojo como ejemplo. No sé qué se haría en esa situación, ya que el documento no es tan explícito en ese detalle, solamente da este pequeño ejemplo como tal. Aparte que el objetivo principal tengo entendido que es la comunicación por socket, más allá que después de tener esa comunicación poder hacer este ejercicio como para sacarle provecho a dicha comunicación. Bueno, el objetivo, la función como tal es lo que nos está ahorita deteniendo, solamente el tema de la comparación, la validación que coincida y por último pues que entregue la posición de esta manera. Aparte que el ejercicio también pide indicar un porcentaje donde dice el archivo cubre el 15% del genoma de referencia. A lo que se refiere es que si bien este es el 100% y estas son las opciones a utilizar, podríamos decir que si el archivo tiene tan siquiera solamente dos líneas como tal, ¿qué podríamos entender? Que solamente, a ver, dependiendo, tendríamos que contar cuántas líneas hay en total. Ese es el 100% y... no, este es mi 100%, pero acá dice el archivo cubre el 15% del genoma. Bueno, perdón. Entonces cada una de estas líneas, perdón, a eso es lo que se refiere, cada una de estas líneas serían las que están acá. El 100% es todo este string grande. Y si por ejemplo yo encontré 4 de esto, sería, yo creo que también acá yo tendría que contabilizar cada cantidad de grupos de tantos registros, pero eso tampoco está siendo especificado por ningún lugar. Por decirte algo, registros de 16 letras, 16, 16, 16, 16, para formar grupos y decir, bueno, yo encontré 4 y ese 4 entre la cantidad completa que fueran, por ejemplo, 23, que equivaldría al 100%, si fuera un ejemplo numérico, obviamente decirme si es el 10, el 15, el 20, el 30. Vamos a buscar una alternativa de cómo hacer ese cálculo porcentual, pero el propósito no es tan molesto o no es tan dificultoso hacer ese cálculo matemático. Por ahora lo primero que tenemos que garantizar es cuántas líneas de estas que están en el ejemplo se encuentran presentes en el string grande y sobre todo pues que cumplan la característica que tiene que ser sí o sí cómo lo expreso, sí o sí tiene que ser la misma posición de las letras. Ahí me quedé muy detenido con el tema de la explicación. Bueno, entonces básicamente ya ahora viendo el código vamos a la demostración del código, que es lo que se tiene por ahora. Como les decía, primero de estos dos archivos que obviamente están en el Git, el primero que se debe de ejecutar, y aquí era lo que yo hacía la aclaración, viendo las explicaciones en internet, la única herramienta que me pudo ejecutar el código en C, obviamente a pesar de que yo tomé como referencia lo de los videos, pero lo fui ajustando porque todas estas funciones como tal pues no existen, ya son propias netamente del desarrollo que hicimos. Pues bueno, a continuación en la parte demostrativa, antes de pasar directo a ejecutarlo, aquí en Tools, creo que aquí en Tools luego teníamos opciones del compilador y era esto lo que pues en Visual Studio Code no hemos podido setear, que es cargar por default esta librería. Si lo lográramos hacer, pues ya pienso yo que debería correr como tal, pero lo tratamos de hacer en Visual Code
y aún así pues no generó problema, no lo terminó de ejecutar por completo. Bueno, esto solamente es para que se mire que realmente lo estábamos haciendo en Visual Studio Code, pero al final pues desistimos y lo plasmamos, preferimos utilizar el DevSet++. Bueno, aparte de esa configuración que mostré en el Tools, más que todo por si lo vas a configurar en tu equipo, pues tenerlo ahí para poderlo correr. Lo otro sería también, bueno, ahora sí procedo a ejecutarlo. Le voy a dar acá donde dice F11 y vamos a comenzar siempre por el lado del servidor. Vamos a esperar, listo, ahí lo tenemos. Básicamente, antes de proceder a ejecutar el cliente, veamos un poco el servidor. El servidor dice inicializando WinSock, que es en todo caso la librería para este fin. Creando un socket, pues obviamente se está inicializando un objeto de tipo socket bien realizado. Básicamente es toda la configuración que necesita el socket para comenzar a estar en modo de escucha y esperando las conexiones entrantes, que solo para notificar si hubo o no hubo conexión mediante ese texto que dice esperando conexiones entrantes. Ahora por el lado del cliente vamos a ejecutarlo también con F11 y vamos a ver ahora qué dice el cliente, ¿verdad? El cliente vamos a poner de tal manera que al interactuar con las dos ventanas se pueda ver qué es lo que hace la otra. Ahora acá dice ahí vamos del lado del cliente. El cliente es el que pide la conexión y es el que ejecuta las funciones. Entonces vamos a tomar la primera, que es subir la referencia. Le damos enter y miremos lo que acá viene. Recuerde que estamos utilizando de ejemplo el ejercicio que el profesor dejó acá en el documento. Entonces dice, bueno, veamos lo siguiente. Esperando el mensaje de entrada cuando había comenzado el tema del servidor. Después ejecutando la función subir, porque es subir referencia, ojo con eso, que es lo que dice aquí el menú, función 1, subir referencia, opción 2, perdón, subir la secuencia. Y obviamente pues aquí está detallado que fue el 1 el que se seleccionó y coincide subir la referencia con la función subir la referencia que se ejecutó desde acá, desde el servidor. La comunicación lo que hizo fue enviar una opción, la 1 o la 2, y el código lo que hace es recibir esa opción y mediante un if sabe qué mostrar en pantalla y obviamente qué otras operaciones ejecutar. Ejecutando la función subir referencia. Paso 1. Apertura del archivo referencia con éxito. Apertura se refiere a que fue capaz de leer el documento, leer su contenido y obviamente pues utilizarlo en memoria, como lo está haciendo actualmente, para plasmarlo en pantalla. A esto es a lo que nos referimos con el ejercicio, cuando él dice que fuese capaz de permitir cargar, ¿verdad?, el contenido, subir el archivo, perdón. Estamos haciendo ese simulacro. Esta expresión de abajo pues simplemente es un título para fines prácticos del programador, que es indicar pues cuántos caracteres son los que vamos a analizar, y vamos a analizar 368 caracteres, los cuales quieren decir que nuestra función, que se llama referencia en secuencia, obviamente va a pasar por un ciclo de 368 análisis. Luego viene el test obtener el valor que yo apunte, y eso me refiero a que estoy validando como si esto fuera un array, poder acceder a cualquier elemento según yo indique la posición. Obviamente para el tema del ciclo esto me va a ser de mucha ayuda. Igual podemos omitir este título si lo queremos. Esperando conexiones entrantes. Vamos ahora con la función número 2. Miren cómo el servidor no hace nada por el momento y sigue en escucha a que el cliente mande una instrucción. Presionamos la instrucción. Perdón que yo como me salí del programa. Cuando le doy enter, él como que ahí está. Sí, como que no estuviese yo adentro de él. Listo, vamos a ver por acá. No sé si fue que me perdí mucho tiempo o si fue algo que modifiqué en el código. Permítanme, lo vamos a hacer muy rápido la segunda vez, a ver si eso es lo que realmente está importando. Si no, pues yo tengo un error en el código y tengo que repararlo
ahorita mismo. Entonces 1, luego 2 y listo. Bueno, sí, parece que me tardé demasiado y no sé, no había visto yo ese ejemplo, porque todo lo hago rápido, uno detrás de otro. Bueno, aquí básicamente era lo que yo comentaba. Va a ir analizando línea por línea, por eso me muestra en pantalla todas las líneas como tal, desde la primera, para ir haciendo por cada uno, ejecutando la función. Vamos a pasar esa letra a la función la va a recibir y la va a comparar con la secuencia que le corresponde, porque pues para el ejercicio de modo ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 secuencias. Entonces, y ahí va a ser todo lo que comenté anteriormente. Y obviamente pues sacar el resultado al final. No sé si el resultado lo tiene que regresar al cliente o lo puede únicamente mostrar aquí en el servidor como tal, para el fin de ver que el servidor sí es el que está ejecutando la respuesta y que no hay un trucazo por ahí donde honestamente pues solo se estén activando mensajes en pantalla y en realidad pues no estén mandando los datos. La idea es que los datos se transporten del cliente hacia el servidor y cuando el servidor haga el análisis también regrese la respuesta al cliente como tal. Bueno, en esencia esa es la explicación de la funcionalidad, lo que está haciendo actualmente el código. Y pues todavía falta terminar esa última parte ya de la validación como tal. Esto ha sido un video bastante extenso, pero espero que sirva para ser resumido y también por si hay alguna duda pues poderla hacer. Bueno, eso sería todo. Gracias.